Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. A partir del versículo 10, el texto que leyó el pastor Rafael. La semana pasada empezamos a estudiar cómo la vida cristiana es una guerra contra fuerzas malignas poderosas, encabezadas por un enemigo poderoso que es Satanás, quien anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vimos la semana pasada que ante la realidad de esta guerra, nosotros debemos prepararnos para pelearla. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también debemos estar conscientes de que Dios nos ha concedido una armadura para poder pelear contra ese enemigo. Y el apóstol Pablo nos dice, revístanse de esa armadura para que puedan estar firmes, para que puedan contrarrestar los ataques del maligno. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a utilizar cada una de las piezas de esa armadura. Imagínense que usted va a la guerra y le dan una espada y usted no sabe utilizarla, entonces no le va a servir de nada tener esa espada. Vimos la semana pasada que el maligno nos tiende muchas artimañas, muchas insidias, que es metódico en esos ataques, que tenemos una lucha contra enemigos espirituales, que no es contra sangre y carne, sino contra el príncipe del mal y sus demonios, y que debemos ponernos esa armadura para resistir en el día malo. A partir del versículo 14, que el pastor Alcántara leyó también, Pablo repite nuevamente en la primera parte. Fíjense lo que nos dice. Estén pues firmes. Otra vez. En la Nueva Traducción Viviente dice, defiendan su posición, porque Pablo quiere que tengamos estabilidad, que tengamos firmezas, porque un cristiano que no está firme, que no tiene la armadura, va a ser inestable y va a ser una pieza fácil del maligno, una presa fácil del maligno. Por eso él nos da 6 herramientas de esa armadura. Nos dice, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 3 piezas de esa armadura para que aprendamos cuál es su uso y cómo debemos vestirnos con ella. Y la idea que vamos a estudiar o aprender hoy es la siguiente: para permanecer firmes contra el enemigo, cíñete con el cinturón de la verdad, ponte la coraza de la justicia, cálzate con el evangelio de la paz. Vamos a ver la primera de esas 3 herramientas, o esas partes de la armadura para permanecer firme contra el enemigo. Cíñete el cinturón de la verdad. En ese tiempo los soldados utilizaban unas túnicas, unas batas. Entonces imagínense lo que es ir a la guerra con una bata. Las mujeres saben más que nosotros de eso. Iba a ser un lío, un problema. Entonces tenían que ceñirse con un cinturón para mantener el cuerpo, toda esa bata, toda esa tela bien ceñida, bien ajustada, bien apretada. Toda la punta suelta de la bata debían estar dentro de ese cinturón. Era un cinturón de cuero generalmente, y él mismo también sostenía la espada. Pero era parte del equipo de guerra. Tenían que tenerlo puesto. En el día de hoy, cuando a nosotros nos dicen, ajustate el cinturón, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo?
Bueno, viene una época de austeridad, pero también ajustate el cinturón, prepárate que vamos para allá, vamos a la acción. Esa es la idea que se nos da aquí en el texto. Entonces el cinturón del cristiano, el nuestro, es la verdad, es nuestra fuerza interior, es lo que nos da confianza. Y los comentaristas cuando hablan de la verdad, la hablan de dos maneras. Puede, dicen algunos, significar la verdad de Dios, o sea, todo el contenido específico de la revelación de Dios en la Biblia. Porque es la única verdad que nos permite conocer al maligno, conocer sus huestes y la forma de enfrentarlo. Otros dicen que se está refiriendo a la verdad en el sentido de sinceridad o integridad. Porque el cristiano debe hablar verdad en el ser interior. El cristiano debe ser honesto, debe ser verdadero a cualquier precio. ¿Cuál de las dos escogerían ustedes, hermanos? ¿La primera o la segunda? Las dos, claro que sí, las dos. Como dice John Stott, no tenemos que elegir entre estas dos alternativas. Al mirar la Biblia en esta área, la verdad interior o la verdad comienza con el conocimiento de Dios. Dios es la verdad y un conocimiento de la verdad de Dios nos conduce a un cambio consistente en nuestra forma de vida. O sea que cada día vamos a ir conformando nuestras vidas conforme al carácter de Dios. Y vamos a ser personas sinceras, personas íntegras, personas que caminan sin hipocresía. En otras palabras, la verdad de Dios atesorada en nuestros corazones es lo que nos permite ser veraces y genuinos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:13, dice que debemos preparar, ceñir los lomos de nuestro entendimiento para la acción. Nuestra Biblia dice, la versión nuestra, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. La Nueva Traducción Viviente dice, piensen con claridad. O sea que nosotros debemos preparar nuestra mente para pensar, para luchar bien. Tú y yo debemos pensar bien. ¿Por qué? Porque antes teníamos ese entendimiento entenebrecido, pero ya tú y yo, lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos el entendimiento iluminado por Dios. Y tenemos allí la verdad de Dios en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Que sea la palabra de Dios que nos controle. No lo que yo creo, no lo que me parece, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice en su palabra. Esa es nuestra realidad. Pero también hay algo, hermanos. Hay muchas personas envueltas en mucho activismo en el mundo y muchos cristianos también, haciendo muchas cosas. Ahora, lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo porque lo manda la palabra de Dios. ¿Me explico? Hay personas involucradas en 1500 cosas diferentes, pero Dios quiere eso de ti. Dios quiere eso para tu vida espiritual. Por lo tanto, debemos conocer la verdad. Y cuando conozco la verdad y sé lo que Dios requiere de mí, entonces yo actúo. Pero yo no voy a actuar sin saber la racional que me está llevando a hacer lo que estoy haciendo. Si yo no conozco la verdad, si yo no conozco la doctrina, si yo no conozco a Dios, si yo no me esfuerzo en conocer los atributos de Dios, si yo no sé quién yo soy en Cristo, lo que Cristo ha hecho por mí, yo no voy a saber qué tipo de actividades yo voy a participar. Entonces, viene el maligno con sus artimañas, con su método y me confunde. Me pone a hacer lo que no debo. Me pone a perder el tiempo en actividades en las cuales no debo estar. Por eso, a través de toda la epístola a los Efesios, Pablo nos ha dicho, ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Nos dice, más bien, al hablar la verdad en amor,
creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. La verdad que yo conozco me lleva a actuar de una manera específica. Hermanos, y es bueno hacer una reflexión breve, muy breve, de qué es la verdad. La verdad es todo aquello que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. Eso es la verdad. La realidad yo la interpreto a la luz de lo que Dios me dice en su palabra. Dios es verdad. Dios es fiel a su promesa, aunque el mundo esté patas arriba a mis ojos. Pero Dios está en control. Eso es una verdad. Jesucristo es la encarnación de la verdad de Dios. No dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios que nosotros leemos cada día en nuestros hogares, la palabra de Dios que predicamos aquí, es su revelación de su verdad. Honoro al Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? ¿Verdad? Eso está en su palabra. Entonces Dios nos llama no solamente a conocer esa verdad, sino también a ser personas veraces. A ponernos el cinturón de la verdad, ceñirnos la verdad del Evangelio. Mis hermanos, hay un ataque contra la verdad de Dios. La verdad de Dios es absoluta. El mundo nos quiere vender que hay muchas verdades, que cada quien tiene su verdad, pero eso es una trampa, eso es un engaño del maligno para confundirnos. Dios y su palabra son absolutamente verdaderos en cada cultura, en cada tiempo y en cada edad, no importa lo que esté pasando. Y Dios nos dice aquí a través del apóstol, ponte el cinturón de la verdad. Cíñete con las verdades fundamentales del Evangelio. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, ser personas veraces que tienen un compromiso, oigan la idea, un compromiso con la verdad. A tratar de ver todas las cosas, interpretarlas a la luz de lo que me dice la palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuáles son sus afirmaciones? ¿Realmente fuese resucitado de entre los muertos, como dicen los testigos en el Nuevo Testamento? Sí. Si la palabra lo dice, es verdad. Nuestro caminar cristiano depende de nosotros despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Porque si no nos apropiamos de esa verdad en nuestros corazones, cuando venga el maligno, no lo vamos a poder contrarrestar. El Señor estuvo en el desierto, ayunó 40 días, vino Satanás a tentarlo en el desierto. ¿Y cómo combatió el Señor las tentaciones de Satanás? Escrito está, escrito está. O sea, Él no solamente, y esto es muy importante, conocía la palabra aquí en su mente. Él tenía un compromiso de cumplir esa palabra. Él tenía un compromiso de obedecerla. Él tenía el compromiso de ponerla en práctica sabiendo que no importa lo que estuviera pasando a su alrededor, ese es el único curso de acción correcto. Hacer lo que está escrito. Yo estaba viendo el texto de 2 Corintios 4 cuando Pablo está defendiendo su ministerio. Y dice en 2 Corintios 4:13 algo importante. Pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito. Y dice esta frase, creí por lo cual hablé. Oye bien, creí por lo cual hablé. Y luego dice, nosotros también creemos por lo cual hablamos. El apóstol está citando aquí el Salmo 116:10. Él estaba en una gran tribulación, pero en medio de esa situación de aflicción en la cual se encontraba, él estaba confiando en Dios. Y él le había pedido a Dios que lo librara de sus aflicciones,
Y él lo pedía con confianza porque sabía que Dios es el Dios de la providencia, que Dios es el Dios soberano. Y él sabía que de una forma u otra Dios iba a contestar su oración. Quizás tú estás aquí hoy con muchas luchas, con muchas dudas, con muchas tentaciones en relación a tu matrimonio, en relación a tu rol como esposa, en relación a tu rol como esposo, o como padre, o como hijo. Quizás estás soltero o soltera y no sabes qué vas a hacer. Tienes luchas, tienes tentaciones, y Satanás te está poniendo ahora mismo en bandeja de plata muchas opciones, entre comillas, que no son conformes a lo que Dios nos dice en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en ese sentido. ¿Me explico? Nosotros debemos seguir lo que nos dice Dios en su palabra. Nosotros debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos dice. Dice la Escritura, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo tú puedes guardar puro tu matrimonio? Guardando tu palabra. ¿Cómo tú puedes guardar pura tu soltería? Guardando su palabra, teniendo el compromiso de hacer las cosas como Dios nos dice que debemos hacerlas. Pero eso es en todas las áreas de nuestras vidas, ustedes ven. Ese es un compromiso con la verdad de Dios, porque esa es la única realidad que nosotros tenemos. Nosotros no podemos seguir nuestras emociones. Repito, nosotros no podemos seguir nuestros sentimientos. Nosotros no podemos seguir los patrones del mundo, sino lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Coge todos esos cabos sueltos de la bata y ponlo bien en el cinto de la verdad, de manera que esté todo apretado. Debemos tener una conducta veraz. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que hablar verdad en nuestro corazón. Tenemos que habernos apropiado de esas verdades del Evangelio en nuestras vidas. Y no mirar para un lado ni para el otro. Dios lo dice, yo lo voy a cumplir. Pero que yo veo que todo a mi alrededor es diferente y está en contra mía si sigo ese curso de acción. Pero si Dios lo dice, yo voy a ser bendecido. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Amén. En segundo lugar, nos dice que para permanecer firme contra el enemigo debemos ponernos la coraza de justicia. Tenemos el cinturón. Ahora la coraza era una superficie de cuero, de esas repujado o de otro material resistente que protegía todo el torso del soldado hasta abajo, hasta los genitales. Y al igual que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia puede ser interpretada de dos maneras. Pablo puede estar hablando de la justificación, o sea, de la justicia que nos es imputada en Cristo. La justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta cuando creemos en Él. Esa justicia que nos hace aceptos delante de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuando nosotros creemos en Cristo, hemos sido declarados justos delante de Dios, porque la justicia de Cristo es imputada, es puesta en nuestra cuenta. Allí somos nosotros justificados. Algunos dicen, bueno, eso se refiere a esa justicia. Pero, como dicen algunos autores, no podía referirse solo a esa justicia que está allí, sino que debe también referirse a la justicia práctica. Porque ninguno de nosotros, ningún cristiano va a poder enfrentar los ataques del maligno si no entiende esa doctrina bíblica. ¿Qué quiere decir? Bueno, el saber que la justicia de Cristo nos ha sido acreditada en nuestra cuenta, nos dice que nuestros pecados han sido perdonados, que nosotros tenemos vida eterna, pero eso es lo que nos ayuda en medio de los ataques del enemigo. Déjame ilustrárselo de la siguiente manera. Tú tienes pensamientos pecaminosos. Viste algo que no debiste ver. O tú mentiste.
te airaste, en buen dominicano, saliste a la calle, cogiste una cuerda con el tránsito, maldijiste y dijiste todo lo que ibas a decir. Viene el maligno y te dice, di que es cristiano, pero tú lo que eres un hipócrita. Mírate a ti ahí con esos pensamientos que no debes tener. Mírate a ti con esa ira, con esa mentira. Mírate cómo tú miraste a esa mujer con ojos codiciosos. Mírate cómo tú le gritaste a tus hijos o gritaste en el tránsito. Tú eres un impío. Pero como si eso fuera poco, mira la mentira que acaba de decir. No fue una mentirita, no fue una mentira enorme la que tú has dicho. Tú no eres un cristiano. ¿Cómo tú le respondes a esas acusaciones del maligno? Aplicando la justicia imputada de Cristo. Tienes razón, Satanás. Yo pequé, yo mentí, yo me airé, yo tuve malos pensamientos, pero mi salvación no depende de mi vida perfecta. Mi salvación no depende de mi vida sin pecado. Mi salvación depende de la obra expiatoria de Jesucristo a mi favor. Obra que fue realizada en la cruz del Calvario por mis pecados y su justicia perfecta está acreditada en mi cuenta. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos nosotros! Es verdad que yo pequé. Yo confieso mi pecado, pero yo me acojo a la misericordia de Cristo. Satanás, ve y pelea con él, no conmigo. Porque ya Él me rescató. Ya Él me dio la victoria. Estamos poniéndonos en ese momento la coraza, el pectoral de justicia de la obra de Cristo a nuestro favor contra las acusaciones del maligno, pero eso debe llevarme, mis hermanos, esa justicia imputada debe llevarme o debe verse en mi vida diaria. Eso no quiere decir que yo voy a vivir en pecado. Eso no quiere decir que yo le voy a dar rienda suelta a todas mis pasiones, no. Así como cuando yo me pongo el cinturón de la verdad, yo tengo un compromiso de cumplir lo que Dios dice en su palabra, porque Dios es verdad. Aquí yo tengo un compromiso de que haya integridad y rectitud, santidad en mi vida personal. Yo no voy a andar como yo quiera, yo no voy a hacer las cosas como a mí me parezca, no. Yo voy a crecer en santidad a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser puro como Cristo es puro. Dice la Escritura, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando Pablo dice en Efesios, el texto que yo leí ahorita, que quiero repetir, que nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, fíjense lo que dice, y santidad de la verdad. O sea que esa coraza también representa una vida santa, una vida justa. Dios nos llama a salvación, Dios nos imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta para que nosotros ya no andemos en pecado, sino para que presentemos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Ahora, esa justicia no se aplica solamente a mi conducta externa. Esa justicia se aplica a mi conducta interna, a mis pensamientos, a mis actitudes. Por eso el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 28, 27 y 28, dice, ustedes han oído, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Satanás no puede acusar al creyente que vive una vida piadosa en el poder del Espíritu. A un creyente que lucha, se esfuerza, trata de vivir sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense, trata de vivir. Yo no digo que vive perfectamente, porque ninguno de nosotros hemos sido glorificados todavía. Pero aun cuando uno peca, uno confiesa su pecado delante de Dios y se aparta, se aleja de ese pecado. Esa vida nos ayuda
a repeler los ataques del maligno. Ahora, si yo vivo una vida de iniquidad, dándole rienda suelta a mis pasiones, a mis sentimientos, guiándome por lo que yo entiendo que me conviene humanamente hablando, yo voy a ser una presa fácil del maligno continuamente. Voy a ser una presa fácil del maligno continuamente. Y pienso que me va a ir bien. Y le digo algo, no me va a ir bien. Porque nuestra felicidad está en tener la sonrisa de Dios en nuestros corazones. Y tenemos la sonrisa de Dios en nuestros corazones cuando queremos agradarle, cuando queremos glorificar su nombre, cuando nos ponemos el cinturón de la verdad, ese compromiso de vivir para la gloria de Él, cuando nos ponemos la coraza de la justicia, ese deseo de caminar en santidad, de agradarlo en todo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, nosotros no damos en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Y él dice, nos recomendamos a nosotros como ministros en perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustia, por armas de justicia a diestra, o sea, armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Muchos comentaristas entienden que él está diciendo con honradez de conciencia y santidad de vida. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir que tú estás tratando de vivir con honradez de conciencia y santidad de vida? ¿O tú estás tratando de vivir conforme a lo que a ti te parece, haciendo las cosas como tú crees por tu propio camino? Nosotros vimos que cuando Satanás nos acusa, es la justicia de Cristo que nos asegura de nuestra salvación. Pero esa justicia de Cristo produce un andar cristiano, una justicia práctica. Y si no andamos conforme a esa justicia práctica, le estamos dando al maligno ocasión de que nos ataque. Eso significa también, hermanos, andar en obediencia, porque la obediencia trae gozo. David pecó con Betsabé. David no confesó su pecado delante de Dios. David mandó a matar, en un sentido, a ponerlo en el frente de la batalla, al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Él trató de mantener su pecado oculto. ¿Y qué dice él? Su vida se tornó miserable, no había gozo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, un hombre en esa condición en la cual se encontraba David cuando cayó su pecado, que quizás sea el caso tuyo aquí, hoy, en el día de hoy, ¿cómo le va a hacer frente al maligno? ¿Cómo le va a hacer frente al maligno? Una persona que no tiene un compromiso con la verdad de Dios y una persona que no está caminando conforme a la justicia práctica de Dios en este sentido. Entonces nosotros necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con nuestra fe. Debemos ampararnos en el poder de Dios para vivir de acuerdo con esa verdad. Amén. ¿Qué debemos ponernos entonces? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Imagínense el soldado. Si era como dijimos en el mensaje pasado, que Pablo estaba viendo un soldado que tenía frente a él. Él tiene su bata y empieza a vestirse. El cinturón de la verdad. Luego se pone la coraza. Luego viene y se pone el calzado. Esa es nuestra tercera herramienta o arma para la batalla. Y yo lo titulé, ponte las botas para la batalla. Versículo 15. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Los soldados romanos utilizaban como una media bota con cordones, con cintas de cuero. Era una media bota con una suela gruesa, fuerte, y tenía pedazos incrustados, trocitos de metal, para poder afianzarse en el camino.
¿cómo que dicen a los zapatos de los futbolistas y de los peloteros? Spike, clavos, clavos. Esa es la idea que nos da. ¿Por qué? Porque si estaban subiendo o en un terreno lodoso, un terreno irregular, eso le daba fortaleza, estabilidad. Y el hecho de que fuera de un material grueso permitía que si el enemigo ponía trampas en el camino, pullas afiladas y cosas así, no traspasaran los zapatos y por ende hicieran daño a los pies de los soldados, porque tú puedes tener la armadura completa puesta y si no puedes moverte no vas a poder pelear. Y esa era la importancia del calzado. El calzado nos ayuda a mantener firmes en la posición o mantenernos firmes en el pleito, en la batalla. Así el creyente, nosotros, tú y yo, en esta guerra espiritual necesitamos tener el calzado correcto. Como dice un autor, usted puede tener bien ajustado el cinturón con la verdad del evangelio y un compromiso sincero. Puede tener bien puesta la coraza de la justicia viviendo una vida santa, pero a menos que tenga el calzado apropiado, dice él, el cual lo protegerá apropiadamente, su caída será inevitable. Debe tener una base sólida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Debemos tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto significa estar listos para la acción, equipados para la acción. Y esa palabra se utiliza en Tito 3:1 cuando Pablo dice a los creyentes que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, hacer lo que se requiera en el momento oportuno. Y con ese evangelio de la paz hay también dos puntos de vista. Unos dicen, muchos comentaristas, que esta preparación es en referencia a la predicación del evangelio de la paz y citan Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y otro punto de vista es que se refiere a haber abrazado el evangelio de la paz. Y en este sentido, el doctor John MacArthur dice lo siguiente: no hay duda que es necesario predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 10:15. Pero en Efesios 6:15, como Pablo nos está hablando de la armadura del cristiano, que es nuestra defensa, cuando habla del evangelio de la paz, está refiriéndose a haber abrazado el evangelio. ¿Y por qué tú y yo, toda persona, debe abrazar el evangelio de la paz? Porque todo hombre desde que nace está en guerra con Dios. Es un enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre todo hombre. Nosotros éramos objeto de su ira. Tú y yo, cuando no conocíamos a Cristo, íbamos camino a una condenación eterna y no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, hizo la paz para con nosotros en el momento de la salvación. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz ¿con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que nos capacita para estar firmes. Nosotros no ponemos ese calzado en el momento de la salvación. Si tus pies están calzados con el evangelio de la paz, vas a estar protegido contra las acechanzas del maligno. Cuando el maligno te ataque, tú no te vas a deslizar, no vas a caer. Te va a permitir resistir al maligno. Eso no significa que en algún momento no vas a caer, pero lo vas a poder resistir. No vas a poder estar en manos del maligno, que va a hacer contigo lo que él quiera, no. Fíjense que esa paz que habla aquí es una paz relacional. No es una paz emotiva,
No es un sentimiento, no, es una paz relacional. ¿Qué significa esto? Que es la paz que resulta de saber que yo estoy bien con Dios, que yo he sido reconciliado con Dios, que la ira de Dios no está sobre mí. Esa paz, como dice un autor, la podemos definir como que tener comunión con Dios. Ya no hay maldición para mí, ya no hay condenación. Ya yo no soy enemigo de Dios, yo soy amigo de Dios, yo estoy del bando de Dios, yo estoy luchando con Él. Y eso es lo que me da mi firmeza. ¿Ustedes saben por qué? Porque como dicen en el mundo, el caminar por este mundo no es un lecho de rosas. El pecado nos afecta. Y hay momentos en que ese terreno se pone difícil. Hay que subir montañas. Hay momentos que hay que atravesar pantanos. Hay momentos de lucha, de ataque, de sinsabores. Y es bueno en esos momentos saber que hemos sido reconciliados con Dios, aunque el mundo esté girando en contra mía. ¿Me explico? Aunque todo esté en contra mía, yo estoy en paz con Dios. Y eso me va a permitir seguir avanzando, seguir adelante, seguir cumpliendo la voluntad de Dios. No importa las aflicciones que vengan a mi vida, no importa la situación física en la cual yo me encuentre, no importa que yo esté solo en un momento dado. Gracias al Evangelio de Jesucristo, yo estoy en paz con Dios. ¿Ustedes quieren cosas mejor que esa? No la hay. No la hay, mis hermanos. Dios está con nosotros. Y cuando venga el maligno con todos sus ataques, con todo su furor, cuando se presenten circunstancias difíciles, tentaciones, aflicciones, podemos caminar seguros. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo está con nosotros. El maligno no solamente va a encontrar a un creyente con el cinturón de la verdad puesto, o sea, una mente que busca la verdad de Dios, una mente que anda en integridad. No solamente va a encontrar un creyente con la coraza de la justicia, con una buena conciencia y andando en santidad, sino que va a encontrar a un creyente con los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Porque está reconciliado con Dios, porque tiene comunión con Dios. Y en los momentos más malos, más difíciles, va a caminar estable y seguro, no por él, sino porque sabe que Dios está con él y Dios está guiando sus pasos. Y alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. ¿Quién tiene un mejor armamento que nosotros? Nadie lo puede tener. ¿Quién tiene un mejor equipo de combate? Nadie lo puede tener. Estamos reconciliados con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos, somos amigos de Dios. Y es como dice Pablo entonces, si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede derrotarnos? ¿Quién puede vencernos? El maligno no puede hacer nada contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y como dice Pablo, pero si ya nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas son nuestras en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos para perseverar en la fe, en esta carrera, en esta batalla, ya Dios nos lo dio en Jesucristo. Tú lo que tienes que hacer es apropiarte de eso. Yo lo que tengo que hacer es apropiarme de todo lo que Dios me ha dado. Tú necesitas aliento en este día, Dios te lo da. Tú necesitas consolación, gracia, fortaleza, Dios te lo da, porque dice la palabra que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tú eres más que vencedor. ¿Tú lo crees? Pablo lo que nos está diciendo, vive a la luz del llamado que tú tienes. Eso es lo que nos ha dicho en toda la epístola a los Efesios.
Eso está ahí, apropiate de esa verdad. Y ese calzado del Evangelio de la paz nos permite seguir avanzando en medio del campo de batalla. No importa que estén explotando bombas todo el tiempo alrededor de nosotros. No importa que nos den un balazo, eso no importa. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No importan las circunstancias. No importa lo que me pase en la vida por servir al Señor, por mantener mis convicciones. Ya yo he sido reconciliado con Dios, ya yo tengo paz. Y Dios me está capacitando para yo triunfar en la batalla. Hermanos, cuando yo profundicé estudiando esto, yo dije solamente, Señor, gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre. Tú diste a tu Hijo para salvarnos. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Que venga el maligno, yo no quiero que me ataque, pero si viene y me ataca, yo sé que en Cristo somos más que vencedores. Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada ni nadie me podrá separar del amor de Jesucristo. Más que vencedores somos. De ese amor de Dios en Jesucristo, y eso es lo que debe sostenernos a nosotros en todo tiempo y en todo momento. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero yo sí sé las armas, las herramientas que Dios nos ha dado para la batalla. Hubo un momento después de luchar por, ¿verdad?, predicando el Evangelio, que Pablo se vio solo. Y Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente, y dice dónde está cada quien. Dice, solo Lucas está conmigo. Muchos lo habían abandonado porque estaban ministrando en otro sitio, otros porque se habían ido tras las cosas de este mundo. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo. ¿Tú sabes lo duro que es eso? Trabajar toda tu vida sirviendo al Señor y que en un momento dado, algunos por traición, otros porque estaban ministrando en otro sitio, tú te veas solo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo. El Señor me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él estaba corriendo esa carrera. Porque estaba peleando esa batalla. Porque tenía confianza en ese Dios. Que ese Dios, que él había sido justificado, declarado justo. Que Él era un hijo de Dios. Que Él estaba en paz con Dios y que Dios lo iba a librar de toda obra mala y lo iba a preservar para su reino celestial. Cristo estaba a su lado, esa era su convicción. Hermanos, Dios nos ha enseñado hoy 3 partes de esa armadura del cristiano. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir a su presencia en oración. Señor, yo quiero tener un compromiso con tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, yo he creído en Cristo para salvación. Su justicia ha sido imputada en mi vida. Yo quiero caminar conforme a esa justicia que me ha sido imputada. Señor, yo me he calzado con ese apresto del Evangelio de la paz. Yo sé que no importa lo que venga a mi vida, el ataque, lo difícil que sea la situación, yo estoy reconciliado contigo. Y esa es la mayor bendición que yo puedo tener. Y tú sabes lo que tú debes hacer, hermano. Yo debo hacer cada día. Predicarnos ese evangelio a nuestros corazones. Para no ser desanimados, para no caer en las garras del maligno. Pero día a día, ese cinturón de la verdad, esa coraza de la justicia y ese calzado del evangelio de la paz, debemos vestirnos con él. Y si vamos a hacer un compromiso en esta semana, yo les pediría, mis amados,
que meditemos en estas verdades, veamos dónde no nos estamos poniendo esta armadura, dónde hay una fisura en alguna de estas cosas o muchas fisuras donde el maligno nos está atacando, de manera que podamos confesar nuestros pecados en su presencia e ir a sus caminos, poniéndonos la armadura como Él quiere que nos la pongamos. Y la próxima semana veremos las otras partes de la armadura que nos faltan. Amén.